Bueno, estamos acá con el padre Mario Zúñiga, hijo de nuestra comunidad, y nos va a contar un poco sobre quién es él, cómo fue que empezó a trabajar aquí en la parroquia y todo el acontecer que se vivía en la parroquia antes de que esto fuera, bueno, cuando era filial de la parroquia del Carmen. No, pues un saludo a todos y que el Señor les bendiga. Pues sí, creo que fue más o menos como en 1986, imagínense ustedes, que fue cuando hice la primera comunión. Todavía aquí no era la parroquia, sino éramos filial de Nuestra Señora del Carmen, de la parroquia donde actualmente es la catedral. Y después de la primera comunión, entonces yo quise ser monaguillo. Entonces empezamos a acompañar en las Eucaristías, a servir en las Eucaristías. Y fue en ese proceso donde ya en 1987 fue cuando se dio el anuncio de que iban a erigir la parroquia de San Esteban, siendo el primer párroco el padre William Rivera. Entonces, a partir de ese momento, pues los que estábamos de monaguillos, que éramos de aquí de la parroquia, pues nos quedamos y empezamos a acompañar al nuevo sacerdote. Durante ese tiempo, pues también participamos un poco ya en la pastoral prejuvenil más adelante y luego en la pastoral juvenil. Pues gracias a Dios y por la bendición también de mis papás, pude aprender a tocar órgano. Entonces en ese tiempo el padre William me decía que le ayudara a cantar y yo no cantaba, nada más pues yo lo que trataba de hacer era, pues él empezaba a cantar y tratar de seguirlo así como de oído, porque yo no sabía qué era lo que él quería cantar en las misas, en las horas santas. Y fue así como también, igual con la ayuda de Bernal Martínez, que en ese momento era el maestro de capilla acá, fue cuando entonces acompañamos un poquito al Padre en las Eucaristías también cantando, y luego también, como decía anteriormente, en el trabajo de la pastoral juvenil. Bueno, padre, ¿y cómo se dio esa llegada, digamos, del padre William aquí a la comunidad y cómo lo recibió la comunidad? Sí, realmente para todos era una novedad, ¿verdad? No éramos parroquia todavía, entonces no se sabía exactamente cómo es que se recibe un sacerdote que ya va a vivir aquí en la comunidad, que va a estar en la comunidad. Entonces yo me acuerdo que fue una preparación bastante bonita, que el padre Jorge Fuentes, que era el párroco del Carmen, que Dios goce, él fue preparando también la comunidad para recibir al nuevo sacerdote, al primer párroco de la comunidad. Entonces me acuerdo que sí, se esperó al padre. Si no me equivoco, creo que lo habíamos esperado donde es la escuela de sordos, ahí como en el límite, y él pues con toda la comunidad con mucha alegría se había recibido. Pero sobre todo tengo más presente propiamente el día de la consagración, la dedicación del templo parroquial, que fue Monseñor Román Arrieta Villalobos, ¿verdad? Que consagró propiamente este templo, y eso fue una gran fiesta, porque esos primeros días de la llegada del Padre para preparar también la consagración del templo, fue que el Padre empezó a hacer muchos arreglos, ¿verdad? Empezó a pintar el templo, pero sobre todo no tanto fue la obra física, digámoslo así, sino también fue la preparación espiritual que tuvo la comunidad, porque yo me acuerdo que la primera semana nomás empezaron a hacer las adoraciones eucarísticas, se empezó a exponer el Santísimo Sacramento, el Padre empezó a hacer grupos para que el Santísimo nunca estuviera solo, y empezaron las Eucaristías diarias, ¿verdad? Que no estábamos acostumbrados, porque antes se celebraba sobre todo los sábados y domingos prácticamente, a veces entre semana también, pero no era tan normal para nosotros la Eucaristía diaria aquí. Y entonces eso fue una gran novedad, ¿verdad? Empezar a ver la gente que empezó a acercarse, a conocer al nuevo sacerdote, la organización de grupos, las escuelas de formación, ¿verdad? Que se hicieron en ese momento para ir a evangelizar, porque para preparar a la consagración del templo se hicieron evangelizaciones en diferentes sectores de la parroquia. Se empezó a hacer sectores, eso era otro detalle importante, ¿verdad? Teníamos otras filiales, ¿verdad? Que era San Blas, que ahora es parroquia, el Corazón de María, Villa Fontana o Sagrada Familia, allá en Fecosa, San Francisco, y se empezó también a hacer un intento de acercarse a la parte de los diques en ese momento. Yo me acuerdo que en un salón que había, muy humilde, el Padre empezó a hacer algunas Eucaristías ahí. Yo me acuerdo que nosotros los monaguillos lo acompañábamos en ese tiempo, pero fue como toda una novedad, así podría decir, fue una novedad, una emoción, porque eran los primeros pasos para empezar a construir esta experiencia como parroquia. Padre,
Y todo esto que usted nos cuenta ha influido en usted, en su persona, para que llegue a ser el sacerdote que es ahorita, me imagino. Yo creo que a nivel de, sí, de la experiencia parroquial influye mucho en el discernimiento vocacional, pero sobre todo la semilla de la vocación aparece en la familia. La familia es el primer seminario. Y desde niño pues siempre me llamó mucho la atención la figura sacerdotal. La primera imagen de un sacerdote que tengo así en mi cabeza y mi corazón es la del padre José Luis Cortés, que fue párroco en el Carmen. Después fue cuando llegó el padre Jorge Fuentes. Pero yo me acuerdo verlo a él celebrar y a mí me llamó muchísimo la atención. Cuando ya empieza la experiencia parroquial acá, que yo ya tenía unos 10 años más o menos de edad, pues sí, claro, al estar un poquito cerca de la actividad parroquial, la figura del padre William también como primer párroco y tantos años que fue párroco, yo creo que eso por supuesto influye mucho en una persona, en un joven, en un adolescente que tal vez tiene alguna inquietud vocacional. Entonces, viendo un poco cómo es el servicio que hace un sacerdote en una parroquia, pues eso a mí me llamó mucho la atención, el trabajo con niños, jóvenes, adultos. Me acuerdo ver mucho todos los viernes, por ejemplo, la visita a los enfermos que hacía el padre William en ese tiempo. Creo que eso a mí me impresionó mucho. Siempre el tema de visitar a los enfermos, el hospital a mí siempre me ha gustado un poco. Entonces eso me marcó mucho vocacionalmente y también el trabajo con los jóvenes, que en la experiencia pastoral juvenil que tuvimos en ese momento, ¿verdad? Que nomás iniciando también la parroquia se empezó esa experiencia, luego cuando yo me integro, pues también me llamó muchísimo la atención. Entonces creo que el hecho también personalmente, por lo menos para mí, el haber estado cerca un poco de la experiencia parroquial, el involucrarme en la vida de la parroquia, yo creo que fue ahí donde Dios también de alguna manera se fue valiendo pues para poner en el corazón esa inquietud vocacional. Y para mí pues mi gran ilusión fue pues celebrar mi primera misa aquí, donde antes era monaguillo, donde tocaba las misas, donde había recibido mi primera comunión, donde había recibido la confirmación. Entonces celebrar la primera misa ese 9 de mayo del 2008, hace casi 10 años, para mí fue una gran ilusión, y el poder a veces de vez en cuando venir aquí a colaborar, a celebrar las Eucaristías, pues para mí eso me llena mucho, y sobre todo el recordar de dónde uno es. Yo agradezco mucho al Señor la familia que me dio, mis amigos y esta comunidad, ¿verdad? Tantas personas que siempre me han dicho, oramos por usted, oramos por usted. Ese es el mejor regalo que uno como sacerdote puede tener, y yo creo que todo eso se gestó pues también cuando nació la parroquia. Padre, ¿y cómo es que uno le da la respuesta al llamado que le hace Dios? Y también, ¿qué sentimientos afloraron en usted al ver una comunidad que lo recibía con tanta alegría y tanto esmero? Porque el recibimiento para la primera misa, que yo recuerde, fue una gran bienvenida, una gran celebración. Sí, a tu primera pregunta lo que tengo que responder es que Dios va poniendo medios, personas, circunstancias que te van indicando poco a poco qué es lo que Él te va pidiendo. Él pone una inquietud y hay que empezar a descubrir para qué esa inquietud. Y en el caso de la vida sacerdotal, pues no es la excepción. Dios ahí te va guiando por medio de un director espiritual, por medio de acontecimientos, como decía ahora, también por medio de la experiencia parroquial, por medio de modelos sacerdotales, ¿verdad? Entonces, yo creo que por ahí es donde uno va descubriendo y la forma como uno puede responder al Señor con totalidad de vida, ¿verdad? Sea en la vida matrimonial, sea en la vida religiosa o sea en la vida sacerdotal, la respuesta que uno da es para siempre, para toda la vida. Entonces, uno no sabe lo que va a pasar después, pero como la Virgen María, uno tiene que lanzarse y decir, aquí estamos, que se haga la voluntad de Dios, y Él va dando la gracia. Entonces yo creo que de esa manera, en primer lugar. Y luego lo otro que me preguntas, pues sí, ese 9 de mayo del 2008 para mí es una fecha inolvidable, obviamente, celebrar la primera Eucaristía. ¿Y qué es lo que siente uno? ¿Qué es lo que me hace decir? Pues agradecer a Dios en primer lugar y a esta comunidad, porque yo me acuerdo que la preparación para la primera misa, muchas personas empezaron a vender helados caseros después de la misa para arreglar la iglesia como estaba ese día. Yo me acuerdo que ese día estaba tan linda la iglesia, además de que es una iglesia muy linda, arreglada con rosas. Y la gente se organizaron, muchos grupos,
para vender helados, para poder hacer los fondos para comprar las rosas para ese día. Entonces, eso fue muy bonito, pero yo creo que lo más lindo fue ver la comunidad, ¿verdad? Una comunidad que se sentía contenta, alegre de que un hijo de la parroquia pues hubiera ordenado sacerdote y pudiera celebrar la Eucaristía en su parroquia. Entonces, fue un día muy bonito y que yo recuerdo mucho, lo llevo en el corazón, y cada vez que puedo venir acá a celebrar la Eucaristía, trato de demostrar o de seguir agradeciendo 10 años después ese detalle tan lindo. Yo creo que para uno como sacerdote celebrar la Eucaristía de por sí ya es algo que no tiene palabras, y lo otro es el sacramento más importante o central, y lo otro es el poder ofrecer este don pues a la comunidad de donde uno es, ¿verdad? Entonces yo creo que para mí ese día ha sido de los días más lindos que yo he vivido como sacerdote en este lugar, y sobre todo, como te decía, es como poder ofrecer ese ministerio a la comunidad, porque no es para uno, el sacerdocio no es para uno, es para los demás. Y esas primicias de hace 10 años sacerdotales que se pudieron ofrecer, pues para mí es una gran satisfacción haberlo ofrecido pues aquí a San Esteban. Padre, y ahora digamos, ¿qué mensaje le podría dar usted a esos jóvenes que hoy en día sienten esa inquietud vocacional, pero tal vez les da miedo o no saben cómo responder el llamado que Dios les está haciendo? Cuando Dios llama, no hay que tener miedo. Humanamente siempre hay muchas preguntas, pero si Dios está llamando, no hay que tener miedo, sino dejarse en las manos de Dios. ¿Cómo saber, cómo descubrir? Es pedirle al Señor, sobre todo en la oración, que envíe el Espíritu al corazón y a la mente de cada uno de nosotros para descubrir cuál es su voluntad. Es dejarse acompañar también por medio de un director espiritual, dejarse acompañar para ir descubriendo cuáles son esas, qué es lo que uno está sintiendo, esas llamadas, ¿no?, que lo hacen a uno inclinarse hacia una posible vocación. Y lo otro, pues empezar el proceso de discernimiento. Por ejemplo, los encuentros vocacionales que ya en la diócesis están desde hace muchos años, desde la fundación de la diócesis. Creo que esas experiencias también de encuentros vocacionales le van ayudando a uno mucho para descubrir si esta es la vocación a la que Dios lo está llamando. Pero qué decir a nivel personal, ánimo, fuerza, ser sacerdote, por lo menos en 10 años que casi tengo de serlo, es una experiencia lindísima. Hay muchas satisfacciones, hay mucha satisfacción de servir a la comunidad, es no pertenecerse a uno mismo, es pertenecerle a Dios y es darse por completo a los demás. Hay dificultades, claro, también vienen muchas dificultades, pero hay dificultades en cualquier vocación. Entonces, simplemente es vivir un día a la vez y responderle al Señor y decirle aquí estoy, y tratar de responder de la mejor manera, con generosidad, a ejemplo de la Virgen María. Así, ella dijo, aquí está la esclava del Señor, que se haga lo que Él quiera. Fue difícil, claro, para María fue muy difícil, pero ella sabía que Jesús nunca la iba a dejar. Desde su vientre y todo ese camino discipulado que ella hizo, igual sucede en la vida vocacional. Por eso, no tener miedo, no tener miedo. Si el Señor llama, Él da la gracia. Padre, y tal vez, bueno, estamos celebrando la Navidad, el nacimiento del Señor Jesús, y estamos también en el contexto de nuestra fiesta patronal. ¿Qué mensaje nos podría regalar usted a la comunidad parroquial para celebrar y vivir intensamente estas fiestas? No, a toda la comunidad, pues primero desearles una feliz Navidad. Celebrar la Navidad significa celebrar a Jesús, que se ha hecho hombre, naciendo de la Virgen María, y Él que ha querido venir para darnos la salvación. Él quiere nacer también en el corazón de cada uno de nosotros. Pues que este tiempo de Navidad sea un tiempo de alegría, un tiempo de paz, un tiempo de compartir y sobre todo un tiempo de darnos también a los demás, como lo hizo el Señor Jesús. Y que en esta fiesta patronal que nuestra querida parroquia celebra este 26 de diciembre, pues a ejemplo de San Esteban, pues darnos por completo también al Señor, ser testigos del Señor. Eso significa el martirio de San Esteban, ser testigos del Señor hasta las últimas consecuencias, sabiendo que como personas, como cristianos, estamos llamados a dar lo mejor para que el nombre de Jesús sea conocido a todo el mundo. A todos una feliz Navidad, una feliz fiesta patronal, que Dios les bendiga y siempre, por favor,
todos los sacerdotes, por todos los sacerdotes que nos tengan en sus oraciones. Un abrazo a cada uno de ustedes.